Señoras y señores, bienvenidos al Teatro Oller del municipio autónomo de Bayamón. Vamos a dar inicio a el evento de nuestro congreso octavo de Mito Crítica. Vamos a pasar ahora con un saludo protocolar con el doctor Daniel Ramos, quien es el director del Departamento de Historia y Cultura de nuestro municipio, el municipio donde está nuestra Universidad de Puerto Rico, el municipio autónomo de Bayamón. Adelante, profesor doctor Daniel Ramos, director. Muchas gracias. A nombre de la Administración Municipal de Bayamón y nuestro honorable alcalde Ramón Luis Rivera Cruz y su distinguida primera dama, nuestra Guaresca Colón de Rivera, yo les doy la bienvenida a esta actividad tan importante para la cultura puertorriqueña y muy especialmente para Bayamón, por virtud de haber sido Bayamón el enclave original donde se desarrolla la civilización occidental. Saben que Bayamón es originalmente el lugar donde Juan Ponce de León se va a establecer, es Camarga, ¿no? Así que estamos bien contentos, lo recibimos en este teatro que es tanto para nosotros tan importante, un edificio del año 38, Arte Deco, en honor al alcalde José Oyer Díaz, que es la persona que trae a Bayamón el cine. Eso después lo discutiremos en otras actividades futuras, pero fue un gran cine por muchos años. Así que nada, le doy la bienvenida y agradezco esta oportunidad tan especial de poder disfrutar del tema del mito, del tema de la simbología, que tan trascendental es en el proceso de comprender nuestra identidad como pueblo. Muchas gracias. Vamos a dejar con ustedes ahora al rector del recinto de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, el doctor Miguel Pérez, quien ha sido un auspiciador de este congreso y ha estado muy inspirado y siempre defendiendo las actividades humanísticas, la intelectualidad que el recinto de Bayamón puede producir para el municipio y para todo Puerto Rico. Adelante, rector. Muchas gracias. Muchas gracias, Aleida, y gracias al doctor Daniel Ramos por la gentileza, ¿verdad?, de ayudarnos con todos los procesos que hemos estado trabajando para poder estar aquí en esta noche. El Teatro Oller es muy significativo porque yo vine al cine. Yo no sé cuánto tiempo lleva cerrado, pero yo vine al cine de chiquito aquí, así que hay emociones envueltas. Toda la vida he vivido en Bayamón, nací en el hospital de Bayamón, posiblemente fue de los últimos que parieron aquí, así que soy de pura cepa de Bayamón, así que a mucha honra, bien orgulloso de ser de este municipio toda la vida, y vivo aquí a 5 minutos también. Pero nada, bienvenidos a todos, nuevamente le damos la bienvenida a los compañeros de varios países que nos acompañan en este congreso. Nos sentimos nuevamente, lo mismo que dije ayer, muy orgullosos de ser sede y de que podamos contar con el apoyo del municipio de Bayamón y el honorable alcalde Ramón Luis Rivera para estar aquí esta noche y ser parte de las actividades y de toda la magia que se ha desarrollado en torno a este congreso. Así que muy agradecido. Y nuevamente esperemos que hoy vamos a pasar de seguro una espectacular velada, ¿verdad?, con Lozada, que ya es amigo nuestro, ¿verdad?, lo considero así, y esperemos que sigamos cosechando muchos frutos a futuro, ¿verdad?, igual que lo que hemos logrado ya en estos días. Así que felices de estar aquí y bienvenidos a todos y que pasemos esta velada espectacular y la disfrutemos y podamos continuar por ahí para abajo en todo lo que se nos ocurra. Buenas noches. Doctor Miguel Vélez, gracias por auspiciar las humanidades. Doctor Daniel Ramos, gracias por auspiciar la historia y las humanidades. Ahora voy a dejar con ustedes
a la doctora Florence Dravet, la presidenta de la Red Latinoamericana de Mitocrítica Pachamama. Adelante, profesora, viene desde Brasil, a la Universidad Católica. Adelante, profesora. Va a presentar a nuestro invitado especial, al doctor José Manuel Lozada. Gracias, Florence. Gracias por darme el honor de hacer la presentación del conferencista de hoy, que es el profesor José Manuel Lozada, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. José Manuel Lozada es doctor por la Universidad de la Sorbonne en París. Fue visiting scholar en la Universidad de Harvard y en la de Oxford. Profesor invité en la Universidad de Montreal y Senior Fellow de la Universidad de Durham en el Reino Unido. Ha publicado una veintena de libros en Francia, Suiza, Italia, Alemania, Bélgica y Estados Unidos, entre los que cabe destacar L'Honneur au Théâtre, Bibliographie critique de la littérature espagnole en France au XVIIe siècle, Mito y Mundo Contemporáneo, por el cual recibió el premio Jove de la ciudad de Salerno, Victor Hugo en España, y el libro que ya es referencia en mitocrítica, titulado Mitocrítica Cultural, una definición del mito, publicado por ACAD en 2022. José Manuel Lozada es fundador y editor de la revista Almatea y presidente de Asteria, Asociación Internacional de Mitocrítica, que ha organizado los congresos internacionales de mitocrítica desde 2009 y este que ahora celebramos. Él anima varios proyectos de investigaciones en mitocrítica del Ministerio de Ciencia y Tecnología de España y de la Comunidad de Madrid. Su más nuevo proyecto de investigación en red, titulado Proyecto Andrómeda, Mito y Representaciones teórico-prácticas de innovación en mitocrítica cultural, congrega 8 grupos de investigación del mito y más de 110 investigadores. Así que esta presentación es apenas una rápida síntesis de la trayectoria de nuestro conferencista, y muchas gracias por regalarnos con sus palabras siempre inspiradoras, profesor. Gracias. Y ahora entonces dejamos con ustedes, invitamos al profesor Lozada que se levante y pase a la tarima para que nos ofrezca su conferencia magistral titulada Mito y Narrativa Iberoamericana del siglo XX, procesos de mitificación y desmitificación. Adelante, profesor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas, a todos. Muchísimas gracias, honorable alcalde Ramón Luis Rivera. Gracias, doctor Miguel Vélez, que tanto ha hecho porque esto sea un sueño convertido en realidad. Gracias a la doctora Florence Dravet, compañera, amiga y presidenta de la Red Latinoamericana de Mitocrítica Pachamama. Gracias, Luis Pavón, por la magia que ha sabido desarrollar desde hace más de un año. Gracias a Leida por todo lo que ha sabido llevar a cabo con tiento y paciencia. Gracias a todas y a todos por venir. Gracias, gracias, gracias. Yo he venido aquí a dar gracias. He venido a aprender. Solo estoy aprendiendo. De profesor, aprendiz. Es mi
especialidad, si puedo llamarlo así. Gracias a todas las personas que han venido desde otros continentes, especialmente también a los que han cruzado el charco, a los que han venido desde Brasil. Intentaré hablar de manera lenta, articulada, para que todas las personas puedan comprender, para que todos podamos pasar un rato agradable. Querría compartir unos momentos con ustedes, empezando, y ya voy a entrar en materia, por algo que me trae muy a gusto. En los años 70 escribía un venezolano, Arturo Uslar Pietri: ¿qué nos importa la guerra de Troya? ¿Qué nos importa la guerra de Troya? ¿Qué nos importa el mito? ¿Qué nos importa la mitocrítica? ¿Qué hacemos aquí en una tarde de Bayamón hablando de todo esto? De entrada, el escritor venezolano se preguntaba y traía a la palestra la indiferencia que muchas personas sienten al hablar de una guerra acaecida supuestamente hace más de 3000 años. ¿Qué nos importa la guerra de Troya? Evidentemente era una pregunta retórica que se hacía el escritor Uslar Pietri. Cuando esto se preguntaba, decía en este artículo publicado en la revista de Occidente: nos importa, en primer lugar, ver cómo Homero describe la aventura del mal que se cierne sobre los hombres. En segundo lugar, nos importa ver cómo el bardo ciego, Homero, se enfrenta a las presencias de lo desconocido, de lo misterioso. Pues ya tenemos aquí dos elementos indispensables del mito: la aventura del relato y lo misterioso, aquello que está delante de nosotros y no alcanzamos a comprenderlo. Dos reflexiones de gran calado, evidentemente. Estas apreciaciones comulgan con las de un gran filósofo de origen austríaco, Ludwig Scharich, que fue exiliado y vino aquí precisamente a Puerto Rico, a la Universidad de Puerto Rico, y a escribir un libro llamado Mito y Existencia, en su primera edición de 1962, luego fue posteriormente republicado. Y decía este filósofo, que vivió primero en La Habana y luego murió aquí, después de ser durante muchos años profesor de la Universidad de Puerto Rico: el esplendor y a la vez la fragilidad del pensar mítico de los antiguos griegos ha sido siempre un poderoso acicate para la literatura occidental. Retornar al mitos, es la palabra griega, quiere decir algo más que sumergirse en un cúmulo de textos antiguos. Quiere despojarnos primero de toda clase de dogmatismos para poder recuperar el mundo pleno de estímulos creativos en los orígenes de nuestra cultura. Bueno, pues yo venía a decirles aquí que no podemos, no queremos renunciar a la recuperación de nuestra cultura. Esa que no es patrimonio ni de griegos ni de romanos, ni de españoles, británicos, franceses, alemanes, ni de indígenas, ni de nadie en concreto, sino que es patrimonio de toda la humanidad, de todas las culturas, porque entre todas constituyen la única cultura humana. Querría decirles también, sobre todo, que hemos de confiar en el mito para conformar la única cultura humana que tiene una pluralidad de manifestaciones, porque la cultura es proteica, proteiforme, adquiere todas las formas. No es otra la razón por la que Luis Enrique Rodó, un uruguayo
llamó así a su libro Proteo. Proteo era el viejo del mar. Así lo denomina Ulises y también Homero en el libro cuarto de la Odisea, el viejo del mar. El viejo del mar que se hace a todas las formas posibles. Ese viejo del mar que se adapta a las costas, a las aguas, a los barcos que lo surcan. Porque el mito es proteiforme, se hace a todo. Es importante que nosotros, los estudiosos del mito, nos hagamos a todas y a todas las culturas, que las hagamos nuestras, que nunca las dejemos a un lado, que no seamos excluyentes. Como decía ayer la doctora Gabe, el mito es inclusivo, es propositivo. El mito no sabe de fronteras. El recurso a un venezolano, a un puertorriqueño de adopción y a un uruguayo no es baladí. He querido de intento mostrar la importancia de examinar el mito para examinarnos a nosotros mismos. He querido de intento utilizar como punto de ataque saber qué respetan del legado clásico europeo, hay que aceptarlo así, qué poseen como propio y qué aportan al conjunto mitológico, no los textos griegos, romanos, etc., sino los magnos textos iberoamericanos. Para saber así, a partir de la literatura he tenido que escoger del siglo XX, aunque comenzaré por finales del siglo XIX, para saber así, comprenderme así, qué ha quedado de la cultura de aquellas y aquestas tierras, como dirían en el siglo XVI. Hablaré en suma de los procesos de mitificación, desmitificación y remitificación. Apuesto a que ustedes dicen qué significan estas palabras. Son la verborrea de los universitarios, no se preocupen. Son la verborrea de aquellos que intentan hacerse pedantes. Yo intentaré pedirles que por un momento nos comprendan. Intentaré decirles que nosotros no somos como los demás, nosotros somos los demás. Somos lo mismo que ustedes. Gracias por comprender. Y sin más preámbulo paso a hablar del proceso primero que he elegido aquí, que es el proceso de mitificación. En este apartado solo hablaré de unos textos mitológicos. Es mi intento hablar de aquellos textos en los que hay un impacto entre dos mundos, porque eso es lo que yo he definido como mito en el libro que la profesora Tabé ha tenido la amabilidad de citar. El mito es el momento crucial en que un personaje de este mundo encuentra a un personaje del otro mundo, donde un personaje como nosotros se encuentra con un personaje de un mundo sobrenatural, trascendente, sagrado. En ese momento ocurre un impacto del que habitualmente el personaje sale entumecido, agarrotado, sufriente, porque el mito siempre provoca un escalofrío y siempre provoca una crisis en el personaje que lo sufre, y de esa crisis nosotros aprendemos. El mito no es solamente algo que dijeron otros, el mito no es la erudición por la erudición, el mito nos habla de nosotros mismos. Hablo del proceso de mitificación, por lo tanto, para referirme a la adaptación de tal o cual texto, de cual o tal mito a circunstancias de otra época. Los griegos de Troya, los griegos frente a Troya, hablando de nuestro mundo, en nuestro mundo. Empezaré por una obra, un cuento de un poeta nicaragüense. Finales del siglo XIX, 1888, El sátiro sordo de Rubén Darío, el Pálida, como se le llama.
Un sátiro sorprende a Apolo tocando la lira. A Apolo no le gusta que un sátiro le haya sorprendido y lo castiga. Y lo castiga a que sea sordo. Sordo, un sátiro sordo. Acierta a pasar por allí Orfeo. Orfeo es el poeta de Tracia. Orfeo que viene a pedir auxilio. Viene a pedir auxilio, hospitalidad. Deme un auxilio, deme hospitalidad. Y se lo pide al sátiro sordo. El sátiro no está convencido de lo que le quiere decir él. O el poeta de Tracia. Y el poeta de Tracia, para ganarse la benevolencia del sátiro, comienza a tocar su lira, comienza a cantar. Y la naturaleza ensimismada, la naturaleza conmovida, ofrece sus mejores colores. Todos los cromatismos, todos los seres de la naturaleza empiezan a amarse continuamente, desbordar de alegría. Y empiezan a tronar y a trinar y a cantar todos los pájaros. Y el sátiro no entiende nada, está sordo. Pregunta a una alondra: ¿qué pasa? Y la alondra le cuenta todo lo que está ocurriendo. La naturaleza está metamorfoseada, se ha mudado, es una maravilla, es lo que ven los dioses. El sátiro no entiende a la alondra y pregunta a un asno: ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? El asno azarosamente mueve la cabeza y el sátiro interpreta: no merece la pena. El sátiro le dice a Orfeo: no te aceptamos, vete de aquí. Orfeo tomó su lira, se exilió también del Olimpo y fue a casarse con Eurídice. El texto requiere una hermenéutica, una interpretación. Sabemos que los sátiros son animales famosos por su lujuria. Son grotescos, adoradores de Dioniso. No sabemos qué significa esto. Y entonces acudimos a las fuentes y preguntamos a Víctor Hugo, que publicó su Leyenda de los siglos en 1859, la primera serie, un poema precioso, Le Satire, el sátiro. En ese poema, un sátiro ha sido descubierto queriendo y abusando de las vacantes. Apolo lo coge, la toma por las orejas y lo lleva ante Zeus. Aquí está este grotesco animal. Y el sátiro toma su lira, cántanos algo, y empieza a cantar, empieza a tocar la lira. Todos los dioses se quedan asombrados, y al tiempo que va cantando y que va tocando su lira, el sátiro se va engrandando, va haciéndose magnánimo, magnífico, enorme, crece, 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 mientras todos los dioses se van empequeñeciendo, empequeñeciendo, hasta que al final el sátiro, como un dios, le dice: soy Pan, soy el todo, Júpiter, ponte de rodillas. Podemos pensar, ¿por qué nos cuenta esto el profesor Rosada? Bueno, pues la razón es que otro gran escritor, cuando vino aquí a Puerto Rico en el año 1953, poco antes de recibir el premio Nobel, pidió y dio 2 semestres en un curso de doctorado, Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez estuvo en esta Universidad de Puerto Rico durante 12 meses hablando del modernismo. Y fue él quien habló de la importancia de ligar a Rubén Darío con Víctor Hugo. Lo explicó. Nos hubiéramos quedado en ascuas si no hubiera sido porque Zenobia Camprubí, la mujer de Juan Ramón Jiménez, y
y Ortega Gaya, una mujer que estaba escuchando al profesor, hubieran tomado unos apuntes que han sido publicados sucesivas veces. En ellos, Juan Ramón Jiménez hacía la relación, una magnífica relación entre Rubén Darío y Víctor Hugo. Por supuesto que hay una relación, pero ¿podemos decir que el sátiro sordo es el sátiro de Víctor Hugo? Sí y no. La otra clave de interpretación nos la da una gran comparatista, esta vez argentina, María Teresa Mayorana. María Teresa Mayorana escribe un artículo, El sátiro sordo de Rubén Darío, en la revista de literatura comparada, en el año 1970. María Teresa Mayorana, ya fallecida, nos escribe: cuidado, no confundamos a los dos. La diferencia es la libertad. Mientras el sátiro de Víctor Hugo se engrandece hasta decir que todos los seres humanos están sometidos a las opresiones de los grandes, el sátiro sordo de Rubén Darío nos dice otra cosa. Nos dice que él, el sátiro, está sometido a su propia bajeza. Mientras Víctor Hugo está haciendo una proclama por la libertad y en contra de la opresión de los fuertes, el sátiro sordo de Rubén Darío nos está recordando que no podemos esperar que todos nos entiendan. La proclama de Víctor Hugo es política, la proclama de Rubén Darío es estética. No se puede entender, no se puede aceptar, no se puede sobre todo esperar que todos nos entiendan. Sobre todo habla del filistinismo, nos está diciendo que es difícil a veces enfrentarse a quienes no quieren entender, a quienes no saben entender la importancia del arte y las humanidades, que es lo que he venido yo a decirles a ustedes aquí esta tarde. He puesto sobre el tapete testimonios de filósofos afincados en Puerto Rico, de escritores nobles españoles afincados en Puerto Rico. Nos faltaba un escritor boricua. Ese es Emilio Belaval. Emilio Belaval escribe una leyenda en el año 1960. Emilio Belaval nos describe la historia del niño Calixto Solana, un capitán curtido en las aventuras del Orinoco, de Amazonas, de los Andes, de toda la cordillera, y que al final de su época, al final de su vida, vuelve a la calle. ¿Saben a dónde? A la calle del Sol, aquí, en la ciudad de Puerto Rico. Y allí recupera la casa, la mansión de su abuelo y de su padre. El niño Calixto Solana, el capitán Solana, entra en la casa de su padre y se instala. Y tiene a su lado un indio. Y el indio le dice: ¿habéis visto? En la casa del Calixto Solana, nada más entrar se ve una enorme figura de un muñeco, de origen incierto. Calixto Solana ve que tiene una boca enorme. No le gustan las supersticiones del indio. Y sin más preámbulos, saca su sable y lo mete en la boca del muñeco, una enorme figura, una escultura, y saca una pasta resinosa de color rojizo. El indio le dice: ¡sangre! Y el niño Calixto Solana, que no quiere creer en credulidades, le dice: no, como mucho sangre de un murciélago, nada más. Al cabo de unas horas pasan la tarde,
y por la noche se oyen unos chillidos que salen de la boca del muñeco. Calisto Solana, queriendo hacer callar al muñeco, mientras el niño le dice: tiene su secreto el muñeco. Calisto Solana mete las manos por la boca del enorme muñeco y las saca también ennegrecidas y llenas de una pasta viscosa. Pocas horas más tarde empieza la gangrena. Pocas horas más tarde, a pesar de los auxilios médicos, Calisto Solana muere. ¿Cómo explicar esta preciosa leyenda de Emilio Belaval? Por supuesto que se trata de unos poderes mágicos que salen de ese muñeco. ¿Qué ha pasado aquí? La arrogancia del capitán Solana. Es lo que los griegos llamaban la ibris, la arrogancia. Pero la ibris o la arrogancia no es patrimonio de los griegos. El texto puntualiza: los Solana eran gente religiosa. Por supuesto está hablando de la religión cristiana. Y sin embargo, aquí reposa, a mi entender, la diferencia entre el indio y Calisto Solana. Calisto Solana no ha sido capaz de comprender lo que ocurría. No estaba capacitado para enfrentarse al otro mundo mitológico del indio. Por eso leemos: el indio se siente hilado a un mundo cromático y como un cuerpo mágico más, ondula entre los luceros, las aguas, los metales, las bestias, hasta en el lomo rayado de sus alimañas encuentra señales de su destino. El silencio del hombre blanco está poblado por estatuas de cal con los labios sellados por la muerte. El hombre blanco vaga por un universo descolorido. ¿Se acuerdan del sábio? Frente a lo inverosímil, el indio se conmueve, el hombre blanco se confunde. El irrespeto hacia el muñeco resulta fatal para el niño Calisto Solana. Y es que los mitos encierran una pedagogía particular sobre la consideración que nos merecen todas las culturas. Paso ahora a la segunda parte de esta lectura. Es el proceso de remitificación, donde veremos que los textos adquieren un tono marcadamente existencial. ¿Qué quiere decir esto? Acabamos de ver textos ambientados en los siglos precedentes. Ahora vamos a ver cómo la remitificación se da cuando se preserva la valencia mitológica, es decir, esa carga sobrenatural sagrada del mito, pero adaptada a la mentalidad moderna y contemporánea. Veremos que es distinto el resultado. Voy a hablar en primer lugar de la casa de Asterión y recurro a un, evidentemente, cuento de Jorge Luis Borges, 1947. Ahí tienen ustedes la imagen de ese toro que mira por encima de los baluartes hacia el mar. Está buscando a su liberador. Vemos a un tal Asterión que está circulando por las galerías vacías de su casa. A veces encuentra muertos, cuerpos de hombres y mujeres, no sabe qué son. Y al final, cuando lo ven, caen todos muertos, empedernidos, no sabe por qué. Hasta que al final llega un hombre, Teseo, en contra de lo que hace, por ejemplo, Ovidio en sus Metamorfosis, en contra de lo que hacen los antiguos griegos. Asterión no lucha contra Teseo. Asterión
extiende el cuello, Teseo mata a Asterión. Antes, Asterión le ha agradecido a Teseo que haya venido a liberarlo. ¿Cómo podemos interpretar esta muerte de Asterión? Evidentemente Asterión es el Minotauro de Creta. Sabemos quién era el Minotauro. Minos había cometido otro pecado no se decía pecado, otra falta de arrogancia. Una ibris le había llevado también por avaricia a quedarse con el mejor de los toros que le había ofrecido Poseidón. Castigado, Minos va a ver cómo su mujer se queda prendada por un toro. El resultado de este amor monstruoso va a ser Asterión, un minotauro, un hombre con cuerpo de toro que va a tener que ir al laberinto construido por Dédalo, y allí va a matar al tributo 10 mujeres, 10 hombres jóvenes que cada año Atenas va a entregar. Minos lo había impuesto porque habían matado los atenienses a su hijo. Evidentemente, Teseo es el liberador de Atenas. Viene, mata a Asterión, ya no tienen que pagar el tributo. De acuerdo. Pero hay algo más. Un texto, una frase del libro de Jorge Luis Borges dice: sé que vive mi Redentor, y al fin me levantará sobre el polvo. Sé que vive mi Redentor, y al fin se levantará sobre el polvo. Es una frase calcada del libro de Job, capítulo 19. Job es el judío que, a pesar de su vida justa, ha visto cómo su mujer muere, sus amigos lo denigran, pierde sus bienes, tiene enfermedades, no sabe por qué. Sus amigos le dicen: seguro que has cometido un pecado. Y él dice: no lo sé, soy inocente, pero sé que algún día vendrá mi libertador y hablará en mi nombre. En realidad había sido todo una especie de justa entre Dios y el diablo. De modo que el libertador viene a ser Cristo. Cristo, Jesús, es el nuevo Teseo, que ha liberado al Minotauro de aquella maldición, porque solamente dentro del laberinto el Minotauro encontraba su propia identidad. Sabe que si mata a Teseo tendrá que salir y no podrá ser el Minotauro nunca más. Por eso dice: vendrá mi libertador, al que yo no podré matar, me matará. Sumiso, extiende el cuello y Teseo le corta la cabeza. Pasamos a otra obra, ahora de un escritor guatemalteco, Hombres de Maíz, Miguel Ángel Asturias, premio Nobel. Y aquí querría rendir también un pequeño homenaje al profesor Albert Watanabe, que tanto sabe sobre el Popol Vuh, que nos acompaña aquí junto a su mujer Silvia. Thank you very much indeed. La extensa novela explora qué ocurre cuando unos hombres cultivan el maíz no para sobrevivir, sino simplemente para ganar dinero. Es la historia del Gaspar Hilom. El Gaspar Hilom no quiere que el maíz sea la prenda de la naturaleza a rendir a esos hombres injustos, y emprende una lucha contra los maiceros, contra las industrias del maíz. ¿Qué hace? Se va con sus hombres a luchar contra los terratenientes. Por supuesto, hubiera vencido de no ser si el coronel Godoy
ayudado por el boticario Machogón y el indio Zacatón, hubieran vertido veneno en el licor de una fiesta, el Gasparillo va a morir. Todo el resto de la novela consiste en la descripción de la venganza que va a tomar la tierra contra los asesinos del Gasparillo. Uno tras otro, el coronel, Machogón, Zacatón, la vaca Manuela, todos van a ir muriendo debido a la maldición de los conejos amarillos. En medio de las luciérnagas, en medio de las brasas, uno tras otro van a morir. ¿Qué nos quiere decir esta novela? La novela Hombres de Maíz nos dice que no solamente el maíz es un medio de subsistencia, sino que el maíz es el origen de la vida humana. Y, de hecho, según el Popol Vuh, el maíz es el origen de los seres humanos. Todos venimos de ahí. Pero esto al mismo tiempo nos está hablando de algo importantísimo para el mito, que es el origen cosmogónico del ser humano. Nosotros venimos de la tierra y vamos a la tierra. Nosotros representamos también lo que los dioses han querido hacer por nosotros y hacer de nosotros. Tenemos, lo decía ayer la doctora Abel, tenemos una deuda ecológica hacia la tierra que nos ha visto nacer. No podemos servirnos de ella. Debemos rendir tributo a la tierra y debemos evitar que haya esas luchas comerciales, todo para sacar rédito de una tierra que no nos pertenece y que dejaremos detrás de nosotros. Pasamos a la tercera parte, que es el proceso de desmitificación. Nos faltaba el vaciamiento del mito, el mito que se vacía. Según la mitocrítica cultural, la trascendencia sagrada constituye la médula espinal del mito, su fuerza vivificante. ¿Qué pasa cuando esta fuerza vivificante, cuando esta trascendencia sagrada es descartada? Puesto que la mitocrítica cultural, en realidad cualquier mitocrítica, debería ocuparse no solamente de los textos mitológicos, sino de aquellos en los que hubo mito pero ya no hay mito, porque la mitocrítica cultural nos enseña, entre otras cosas, a comprender no solamente los textos antiguos a través del mito, sino a nosotros a través de los mitos antiguos. Por eso es importante que no nos dediquemos solamente a los textos donde hay explícitamente mitos, sino a aquellos en los que ha habido relatos mitológicos y han sido descartados. ¿Por qué y para qué? Este año hace exactamente 100 que Teresa de la Parra escribió una novela que la llevó a la cumbre de la literatura venezolana. Diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba. Qué bonito título. Diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba. Y escribió primero a una amiga y luego su diario. Teresa de la Parra pone en boca de María Eugenia Alonso la vida de una joven criada primero en Burdeos, después en París, que se pasea por el Boulevard Saint-Germain y luego los Campos Elíseos, que se pone todas las ropas y todos los grandes perfumes de la época de 1924. Un día le llega noticia de que su padre ha fallecido. Ella, que era huérfana de madre, y tiene que volver a Caracas. En el viaje va diciendo todo lo que hará, igual que lo hizo en París, igual que lo hizo en Burdeos. Pero al llegar a Caracas, espera un tío, otro tío, y la llevan a casa de su madre, de su tía, la tía Clara, de su abuelita, como la llama, donde va a ver que tiene que someterse a una vida en nada parecida a lo que ella se esperaba. María Eugenia Alonso no podrá elegir marido,
que limitarse a escribir el diario de una mujer que escribía porque se fastidiaba. María Eugenia Alonso, en un momento dado, incluso planea escaparse con Gabriel Olmedo, ahora ya casado. Y sin embargo va a ver que no es posible escabullirse de una sociedad tan atosigante que está ceñida por costumbres desarraigadas, costumbres que han sabido leer mal a la religión, la política y la cultura, que no tienen que ver con lo que dice César Leal. ¿Por qué les cuento esto? Evidentemente, María Eugenia Alonso, ¿quién es? Es una de nosotras, uno de nosotros, como nosotros. Digo esto porque viene que ni pintada una novela, más bien, perdón, un texto de teatro que escribió un poeta mexicano, Alfonso Reyes. Alfonso Reyes era de un compañero, un amigo, le cuenta. Cierto amigo, no ayuno de letras, me dijo cuando leyó La Ifigenia Cruel. La Ifigenia Cruel es una obra de teatro escrita por Alfonso Reyes. Muy bien, pero es lástima que el tema sea ajeno. En primer lugar, le contesté a mi amigo, lo mismo pudo usted decir a Esquilo y Sófocles, a Eurípides, Goethe, Racine. Además, el tema, con mi interpretación, ya es mío. En fin, llámele a Ifigenia Juana González y ya estará satisfecho su engañoso anhelo de originalidad. Resulta que el título que había propuesto la editorial Teresa de la Parra, diario de una señorita que escribía porque se fastidiaba, cambió a Ifigenia. Cuando lo escuchó a Mieux Monde en 1923 y al final fue publicada con el título de Ifigenia. ¿Quién es Ifigenia? Ifigenia es la hija de Agamemnón y de Clitemnestra. Un día volvemos a lo mismo de siempre. Un día la armada griega, Aquea, está anclada frente a las costas de Troya. Los vientos del estrimón no son suficientes, vuelan en caso contrario, y no puede salir para la guerra de Troya. Calcas, el sacerdote, consulta al oráculo. El oráculo le dice que no habrá vientos hasta que Agamemnón pague por lo que hizo. Otro momento de ibris, otra arrogancia. Agamemnón había cazado en los predios de Diana o Artemisa, según los griegos, Diana según los romanos. Agamemnón comprende que tiene que sacrificar a su hija Ifigenia. Si quiere, podría haber dicho que no, pero la vanidad no puede. En ese momento manda venir a su hija Ifigenia con Clitemnestra, con un pretexto: te casarás con Aquiles, el mejor soldado de la flota griega. Ifigenia se dirige a Áulide, donde está la flota aquea, y ve que el altar hacia el que sube para casarse con Aquiles no es sino una pira donde va a ser sacrificada. ¿Qué cambio el de Ifigenia? Bueno, pues el título definitivo y los titulillos de la tercera y la cuarta parte de la novela de Teresa de la Parra, Ifigenia, hacen referencia evidentemente a la heroína griega, una y otra vez, pero solamente va a ser mentada en los dos últimos párrafos con estas palabras, y dice: sí, como en la tragedia antigua, soy Ifigenia, y dócil y blanca y bella como Ifigenia, aquí estoy ya dispuesta para el martirio. María Eugenia Alonso ve
en Ifigenia su metáfora, o por concatenación de metáforas su alegoría. Ella es Ifigenia. Tenemos aquí un caso claro de desmitificación. Qué importante es ver todos los relatos y las obras donde el mito ha sido vaciado para comprender nuestra sociedad contemporánea, que no acepta esos motivos antiguos, pero que sirven como argumento también para comprender cómo nosotros vemos los mitos antiguos, cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Paso ahora a una obra, a un cuento de Julio Cortázar, 1951, Circe. Los que saben de computación y de matemáticas saben, por supuesto, que son las líneas asíntotas. En geometría son aquellas que se van acercando a una curva indefinida e infinitamente sin llegar a tocarla nunca más. Es lo que ocurre en las obras del alquimista de las letras, que es Cortázar. Cortázar nos ofrece Circe. Circe es Delia, que ha atraído a Mario, y él quiere a Delia, un amor entre jóvenes. Está tan apasionado por Delia, Mario, que incluso se separa, deja a su familia. Empieza a oír que Delia ha tenido otros pretendientes. Uno de ellos ha muerto de un síncope, Rolo, y cayendo por el síncope se ha roto la crisma. Todo el mundo le dice: ten cuidado, Mario, ten cuidado. Y Mario no escucha. Mario cada vez frecuenta más a Delia. Y frecuenta a Delia, ve cómo ella va tocando a los gatos por la calle, a los perros, que se acercan y salen despavoridos. No entiende por qué, pero quiere a Delia. Un día le propone a Delia la mano, le dice: me quiero casar contigo. Ella no le responde. Otro día, cuando la familia de Delia ya se ha retirado, Mario se queda con Delia y Delia hace lo que siempre hacía. Mario no entendía cómo Delia es de limón, no sabía por qué. Y Delia también tenía en la casa animalitos, insectos. Delia le ofrece a Mario un bombón. Mario lo va a llevar a la boca y en el momento de llevarlo a la boca observa, gracias a un rayo de luna, cómo lo que está tomando del bombón de chocolate. Evidentemente tendrán que leer lo que falta a este cuento para saber el final. No se lo voy a contar yo. ¿Qué pasa con Circe? Evidentemente no entenderíamos todo esto si no nos hubiera dado una pista Julio Cortázar con el título Circe. No dice nada más del mito griego. Circe es la maga que atraía a su tierra a todos cuantos pasaban, se acercaban, acertaron a pasar Ulises y sus marineros, y a todos ellos los convertía, excepto a Ulises, que tomó una planta de Prometeo gracias a Hermes y se libró. Unos murieron, otros fueron transformados. Circe era la maga. Fíjense cómo en la Odisea los que pasan junto a la isla de Circe van muriendo o son metamorfoseados unos tras otros por efectos químicos. El efecto mágico ha sido sustituido por el efecto químico, por un compuesto de nuestro tiempo. Julio Cortázar es amigo de estas modificaciones que cambian el mito, pero que nos hacen una vez y otra recordar aquel mito para vivirlo de nuevo con él. Es un alquimista de las letras, lo vemos en la novela Rayuela, 1963. Es un juego literario, espolvoreado, con innovaciones formales, enfoques lúdicos. Rayuela hace referencia a ese juego de una
de los niños que allá donde cae la piedrecita van saltando de un sitio a otro, no se sabe cómo. La primera parte es del lado de allá, la segunda parte es del lado de acá, la tercera parte es de otros lados, porque está jugando con nosotros. Líneas asíntotas, decía antes. No hay mitos ni prosopomitos o personajes mitológicos en Rayuela. No los busquemos, pero sí encontramos en cambio referencias a mitemas. Mitemas son temas mitológicos, es decir, aquellos que unos en conjunción con otros son indispensables para la configuración del mito. No son simples temas literarios, son temas mitológicos con valencia mitológica. Julio Cortázar los va a utilizar. Me voy a fijar solamente en uno. Es el que ocurre en Buenos Aires. Está en una clínica junto a Talita. Es un cuidador de una clínica de personas con problemas mentales. No sé si aquí se dice manicomio, pero está con Talita y le está contando todo lo que le ocurre. Horacio Oliveira no sabe comunicarse, tiene grandes pesadillas, no está en el mundo con nosotros. En ese momento oye un ruido abajo en el ascensor. ¿Qué pasará? Mira por el hueco del ascensor y piensa que aquellos son los campos flegreos. Los campos flegreos del Flegetonte son aquellos en los que los titanes lucharon contra los dioses, Hesíodo de nuevo. Y decide bajar hacia abajo. Decía, era como si me atrayera una fuerza de Eleusis, pero en las clínicas no existe ninguna Eleusis. Son los mitos eleusinos, los ritos eleusinos. Baja con Talita y cuando están bajando ven que sube Don López. Don López es un loco, pero un loco que, comprueban ellos después al llevárselo a su habitación, ha estado conversando con un cadáver. ¿Cómo ha podido ser? Es un pasaje. El pasaje es un pasaje. Esta escena es un pasaje hacia otro mundo. Cuando acaba la escena, suben hacia arriba y Horacio Oliveira tiene un vómito. Empieza a vomitar. No sabe por qué. En ese momento ya puede hablar de verdad con Talita, decirle lo que le pasa. Yo lo denominaría esto, seguramente un especialista me contradiría, no lo sé, como un problema de autismo. Los mitos también nos ayudan a liberar nuestros demonios. Yo creo que ha sido esto. Y no podía Horacio Oliveira combinar su vida con la de sus ciudadanos. Los mitos nos ayudan a confrontarnos a nosotros mismos. Ha sido curado. Evidentemente aquí mi tema es la catábasis. Una catábasis es una escena en la que un personaje como nosotros, de un mundo como el nuestro, baja al inframundo, se enfrenta con Hades. Tenemos las catábasis de Eneas, de Orfeo. Todos ellos van a bajar y luego van a subir con un conocimiento nuevo. Conocimiento de dónde están sus padres, pero también conocimiento de sí mismos. La catábasis nos dice mucho de nosotros mismos. Los mitos nos dicen mucho de nosotros mismos. Nos dicen quiénes somos. Acabaré con una novela de otro premio Nobel, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, 1967. La historia de 100 años de soledad es bien conocida. Se resume en la ilusión de José Arcadio Buendía, que va cristalizando todo su ensueño. Parecen independientes unas de otras. Están todas reunidas, sin embargo, gracias a las mujeres. Pilar Ternera, la alcahueta y adivinadora.
Santa Sofía de la Piedad, Amaranta, Rebeca, pero sobre todo Úrsula, el pilar auténtico de la familia. Al final, unos tras otros van a ir muriendo y al final todos ellos van a morir con el pueblo que acaba degenerándose y desapareciendo. Macondo desaparece, ha desaparecido el sueño. ¿Qué ha pasado? Gabriel García Márquez lo que ha hecho ha sido usar de la literatura, que es la mejor burla que se ha inventado para hablar de los hombres. Lo hemos visto, todo es literatura y samba, como hemos visto en ese maravilloso mural a la entrada de la sede, el recinto de la universidad. El narrador revuelve todo el material esotérico, el material de la fantasía, el material de la mitología, lo tuerce y lo retuerce. Repito con machaconería, ¿dónde está el mito? Ciertamente abundan las referencias textuales a mitos. Recuerdo, por ejemplo, ese momento en el que aparece una monja a la puerta de la casa de los Buendía con un niño escondido entre pañales, en una canastilla. La señora que lo recoge, que es, si no me equivoco, es la señora que lo recoge, ¿se oye? La señora que lo recoge es una que no quiere cogerlo porque es un hijo natural. Ella sabe de quién es hijo, este nuevo amaranto, y entonces dice, bueno, diremos que lo encontramos flotando en una canastilla. Evidentemente la referencia aquí no es griega, sino que es bíblica. ¿Por qué? Se nos ha dicho al principio, esto ocurre casi al final, se nos ha dicho al principio que un buen día, José Arcadio Buendía, junto con otros hombres, armaron bulla y se fueron todos buscando una tierra que nadie les había prometido. Evidentemente, estamos en uno de los mitos del Antiguo Testamento. Evidentemente, otros serían, por ejemplo, el modo de hablarnos del origen del hombre. Adán y Eva es un texto religioso, pero también es un texto mitológico. Jonás, igualmente, muchos otros aparecen en el Antiguo Testamento. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues que van a una tierra que nadie les había prometido, decían. Muchos mitemas aparecen en la obra. Quería subrayar una referencia de importante calado, me parece a mí. En el libro de Hesíodo, del que hoy nos ha hablado también Roxana Martínez Nieto, aparte de las razas, se nos cuenta cómo del caos procede la noche, de la noche proviene Tánatos. A diferencia de todos los ayuntamientos, me refiero ahora a los ayuntamientos, a aquellas relaciones sexuales que hay en la teogonía, ¿qué ocurre? Todos descienden de una unión, excepto la muerte. La muerte no desciende de ninguna unión. La muerte, Tánatos, solamente tiene una madre, la noche, que no ha conocido el amor. La noche solamente tiene un padre, Caos, que no ha conocido ningún amor. Es decir, hay una línea genealógica del caos, la noche, la muerte. Porque donde no hay amor, hay muerte. Que bien lo decía Becker, 1863, que solos se quedan los muertos. Por supuesto, 100 años de soledad son 100 años de desamor, son 100 años de muerte. Por eso también aquí está mi tema de la inmortalidad, y en este caso de la mortalidad, porque ninguno de los Buendía ama a ninguna mujer de las que tiene. Solamente
¿saben quién ama? Remedios la Bella. Remedios la Bella es la única que sabe amar, la única que es inocente, la única que no conoce el odio. Es inocente y es la única que, estando con Fernanda y con Amaranta un día en el patio, en el jardín, están levantando las sábanas para colgarlas y ella, la pura Remedios la Bella, de pronto es elevada a los cielos y sube y se va, y se va, y se va, y nunca más se volvió a hablar de ella. No sabemos a dónde ha ido. Es la asunción de Remedios la Bella. La única persona, evidentemente, que no sabemos a dónde ha ido. ¿Por qué? Porque estamos en el realismo mágico, que sabe contar los mitos como si fueran cosa de nuestra vida, cosa de cada día. Ahí reside en buena medida el realismo mágico, porque el milagro que ha ocurrido aquí significa una liberación del mundo caótico y trágico de su familia, a la que de verdad no pertenece. Me resisto, en homenaje a nuestros compañeros venidos de Brasil, y en particular a la profesora Florence Tarragé, a dejar en el cajón una obra que de algún modo las comprende todas. Macunaíma, de Mario de Andrade, 1928. En otros lugares se ha hablado del sincretismo mitológico. El mito no existe en estado puro, no existe. A medida que se dilata en el espacio y el tiempo, adquiere complejidad, diversidad en su estructura y en sus formas. Bueno, pues el brasileño ha comprendido que es preciso salir de la línea divisoria entre culturas, tumbar fronteras. Macunaíma sigue y persigue las aventuras de un héroe, más bien de un antihéroe, que encarna la diversidad cultural brasileña. Mario de Andrade decía: me alegro de que mi héroe no sea absolutamente brasileño. Esta fábula de búsqueda está articulada en torno a una serie de mitemas. Un lugar paradisíaco, allá a la orilla del río Uraricoera. Un lugar que podríamos decir, y vuelvo a nuestra Europa, el Edén. Bueno, en realidad el Edén no estaba en Europa. El Elíseo, el Valhalla, el Avalón, los mitos nórdicos, griegos. Aparece también el talismán de la felicidad, Muiraquitán. Evidentemente es una piedra filosofal, el vellocino de oro, las manzanas de las Hespérides, el ojo de Ra, tras la que va una y otra vez persiguiéndola Macunaíma. Quiere llegar a conseguir el Muiraquitán, que yo aquí confundiría con un coquí. La metamorfosis de Yihweh en sombra leprosa, por supuesto. La protección divina, Vi, la diosa Sol, que le ofrece a una de sus hijas, pero Macunaíma la desecha por una lavandera portuguesa. Evidentemente, Mario de Andrade está haciendo el sincretismo entre culturas. Y quería fijarme en el catasterismo final. Saben que el catasterismo, cata es más allá, stella es una estrella. Catasterismo era un fenómeno, otro mitema, según el cual los humanos ascienden a los cielos. Aquí tenemos a Macunaíma, que después de perder, está perdimocho, ha perdido una pierna, porque se la ha comido un caimán y las pirañas, ha perdido todo y se convierte en la Orsa Mayor, una interrogante estelar. Acabou-se a historia e morreu a vitória. Agora Macunaíma era a constelação da Ursa Maior. Eu sou o papagaio no silêncio do Uraricoera,
reservaba dos esquecimentos casos e a fala desaparecida. Só o papagaio conservava no silêncio as frases e feitos de herói. Tudo ele contou para o homem e depois abria as a como diz o outro. Se fue al cielo. Macunaíma no era de esta tierra. Podíamos decir que se convirtió en osa mayor, pero también se convirtió Calisto, lo convirtió Zeus en una osa mayor. Al otro lado del océano vemos también la osa mayor. Aquí también se ve la osa mayor. Aquí es Macunaíma, allí es Calisto. Podríamos decir incluso que la osa mayor es una Pu, el sol. También estos caracterismos ocurren en las obras del Popol Vuh, por supuesto. Y Xbalan, ¿qué es la luna? Podemos decir que el sol es Nanahuatzin y la luna es Tecucitecato, ¿verdad? Según el mito mexica. Por supuesto, porque hay un perspectivismo, como hemos aprendido aquí. Todo depende de lo que queramos ser, como sujetos. Lo hemos oído ayer. Porque el mito es de otros, pero es nuestro. Nosotros, de algún modo, somos el mito. Voy a concluir. Este periplo por Uruguay, Perú, Nicaragua, Puerto Rico, Guatemala, México, Venezuela, Argentina, Colombia y Brasil se me antoja pequeño, muy pequeño. Habría deseado incluir a escritores y textos, escritoras y textos de toda América. Pido perdón por mis limitaciones. La literatura hispanoamericana, decía Octavio Paz, es regreso y búsqueda de una tradición. Al buscarla la inventa. No nos llamemos a engaño. Esto no va de griegos ni romanos, germanos, celtas, indígenas, pueblos originarios. Goethe escribió una Efigenia en Tauride. Chateaubriand escribió Itinerario de París a Jerusalén. Keats escribió una oda a una urna griega. ¿Qué nos dicen de los griegos y los troyanos Goethe, Keats, Chateaubriand? ¿Nos enseñan algo? Escasamente. En cambio, nos dicen mucho sobre Goethe, Keats, Chateaubriand, su obra, su imaginario. Otro tanto podría decirse de Rubén Darío, Borges, Asturias, Fuentes, Teresa de la Parra, Cortázar, García Márquez, Mario de Andrade, Emilio Beraval. Sus textos nos dicen menos sobre los mitos clásicos, bíblicos, nórdicos, precolombinos, que sobre los valores reivindicados por el mito. Es más, me quedo corto. El modo como tal o cual autor, tal o cual autora aborda el mito es una manifestación de su pensamiento, una vía insustituible para conocer su conciencia, para sopesar su valía humana, acceder así a la auténtica dimensión de su cultura, de nuestra cultura. De modo silencioso, creo responder a la pregunta que Ursula Pietri hacía al comienzo de esta conferencia. ¿Qué nos importa la guerra de Troya? ¡A fuego, puñeta! El mito es el mayor alegato posible sobre el valor de las humanidades. Ahí radica nuestra responsabilidad por conservarlo y respetarlo. También citaba al principio unas palabras de Shayevich sobre la universidad, que dijo aquí en la Universidad de Puerto Rico hace ahora 60 años. Para todo el mundo, el filósofo afirmaba que retornar al mitos griego implicaba sumergirse en un cúmulo de textos antiguos, pero recuperando nuestra cultura. Nos decía algo más, que para el hombre y la mujer contemporáneos, el mito antiguo, medieval, moderno, es volver al mundo de las ambigüedades, porque
porque una y otra vez estamos proponiendo. El mito propone y nosotros disponemos como podemos. Cada poeta y escritor vislumbra en el mito el testimonio de una teofanía fundadora de su propio ser. Me atrevería incluso a aventurar que cada lector, investigador, profesor, gente de la calle, puede recurrir al mito para comprender la razón y el fin último de su propia existencia. Sí, la mitocrítica es un compromiso ante el mundo y ante nosotros mismos. El mito no admite medias tintas. Habrán observado que no me he ceñido a una literatura de un país o de un periodo exiguo. Parafraseando de nuevo al mexicano Alfonso Reyes, yo diría que la mitocrítica no puede trazarse ya como un proceso lineal. Hay rayas transversales, arborescencias intrincadas. No cede a las particiones cronológicas, ni siquiera aquellas que nos vienen de la antigua Europa, con sus baluartes, con su antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, la moda. ¿Qué es todo eso? Períodos exiguos en comparación con el alma humana y con el corazón infinito de este continente. El mismo sentido político importa menos que el lingüístico, y este tanto menos que el cultural. Las literaturas nacionales no se explican por sí solas. No bien se exacerban las nacionalidades, el desarrollo planetario de las comunicaciones tiende otra vez a mezclar las aguas, sobre todo en una isla donde estamos rodeados de agua y nos sabemos parte del mar y parte de la tierra. Más allá de compartimentos nacionales, más allá de fronteras artificiales, el mito prefiere el mundo de los mitemas, de los géneros, los temas. Entenderá ahora, mi apreciado público, que finalice con estas dos preguntas, una tomada del título de este congreso. ¿Por una crítica del mito desde Latinoamérica? Sí, por supuesto, pero también, ¿por qué no una crítica del mito internacional, universal, desde Latinoamérica, desde el mundo y para el mundo? Muchísimas gracias. Gracias, profesor Lozada, por este apasionante recorrido de la literatura iberoamericana. Muchas gracias, estamos conmovidos. Vamos a dar paso ahora a invitar al doctor Daniel Ramos, director del Departamento de Historia y Cultura, a reconocer este trabajo de este profesor distinguido y visitante especial que tiene la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y la ciudad de Bayamón. Muchas gracias, profesor. Adelante. A nombre de nuestro alcalde, Ramón Luis Rivera, hago lectura de una proclama de felicitación y bienvenida para el distinguido profesor, doctor José Manuel Lozada. Hago lectura de la misma diciendo: proclama de felicitación y bienvenida del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, para reconocer la destacada trayectoria y contribución excepcional en el campo de la mitocrítica al doctor José Manuel Lozada y para declararlo visitante honorable de nuestra ciudad de Bayamón, por cuanto su incansable dedicación y profundo conocimiento han iluminado y enriquecido el estudio de los mitos, lo que lo ha convertido en un referente mundialmente reconocido. Por cuanto, a lo largo de su carrera, José Manuel Lozada ha demostrado un compromiso inquebrantable con la excelencia académica y la innovación en la investigación. Sus trabajos han sido fundamentales para abrir nuevas perspectivas en el estudio de los mitos, permitiendo una comprensión más profunda y matizada de estas narrativas que han moldeado culturas
y sociedades a lo largo de la historia. Por cuanto sus publicaciones, conferencias y participación en congresos internacionales han sido una fuente de inspiración para académicos y estudiantes por igual, su capacidad para conectar con audiencias diversas y transmitir la relevancia contemporánea de los mitos ha fortalecido los lazos culturales y académicos a nivel global, promoviendo un diálogo enriquecedor entre diferentes disciplinas y tradiciones. Por cuanto, en este día especial, celebramos no solo sus logros académicos, sino también su pasión y dedicación, que han dejado una huella imborrable en el campo de la mitocrítica. Agradecemos profundamente su contribución al mundo del conocimiento y su esfuerzo por mantener viva la llama del estudio de los mitos. Por tanto, yo, Ramón Luis Rivera Cruz, alcalde de la Ciudad Autónoma de Bayamón, en virtud de la autoridad que me confiere la ley, proclamo la presente felicitación al doctor José Manuel Lozada y al declararlo visitante honorable en nuestra ciudad, le expresamos una cordial bienvenida, deseando que su pasión y sabiduría continúen guiándonos y motivándonos en la búsqueda de la verdad y la belleza de los mitos. Su legado es un testimonio de la importancia de la investigación y el estudio crítico en la construcción de un entendimiento más amplio y profundo de nuestra herencia cultural. Entregado hoy en Bayamón, miércoles 30 de octubre del 2024, Ramón Luis Rivera Cruz, alcalde. Muchas gracias Daniel Ramos Cruz por esta lectura. Quiero agradecer muy de veras las palabras que me han sido dirigidas, que les han sido dirigidas a ustedes también, yo creo. Quería agradecerlo al honorable Ramón Luis Rivera, que firma esta carta inmerecida. No la esperaba. Entendí muy bien la que ayer se hiciera la profesora Rabé, porque ha querido fundar esta asociación y por todo lo que ha hecho, pero quizá por inesperada sea más conmovida. Yo querría solamente decir dos palabras, no voy a alargarme mucho porque ustedes ya deben estar hartos de este joven o mayor, o como quieran, profesor de la Complutense, que les espera con los brazos abiertos y que les promete hacer todo lo posible para que la cultura de Boriquén sea extendida por los 4 puntos cardinales. También en la Universidad Complutense, hoy he dicho a compañeros suyos todo lo que estoy dispuesto a hacer, pero sobre todo querría decir, se ha hablado de mí y no, porque todo lo que hemos hecho durante estos últimos 15 años, aunque los mitos se han apoderado de nosotros hace ya más de 30, todo lo que hemos hecho durante estos 15 años lo hemos hecho entre todos. Formamos un equipo muy importante, el de la revista, el de la asociación, que de mil amores se une a la asociación Pachamama, por supuesto a todo lo demás, al grupo de investigación. Entonces yo solamente aquí soy el recipiendario de algo que todos merecen. Habría que haber hecho 50, 60 y lo haré yo en su nombre, lo transmitiré a todos los demás, a todas las demás, con mucho amor. Y luego pues decir que esa pasión y esa dedicación a la que se ha referido Daniel Ramos, pues
será la que yo tendré. Ya la tenía antes, pero más ahora acendrada de aquí en adelante para decir el corazón infinito de este mundo y pueblo de Puerto Rico. Muchísimas gracias.